¿Cómo están, muchachos? Vamos hoy día con la cuarta clase denominada ley de Boyle y Marriott. También se le denomina ley isotérmica. Esta clase nosotros vamos ya a empezar con las leyes de los gases, como les dije el otro día, netamente a trabajar cada una de ellas. Entonces miren, muchachos, la primera ley denominada, como les dije, ley de Boyle y Marriott, o también llamada ley isotérmica. Tiene un enunciado establecido por el científico que la diseñó. Por eso le he puesto entre comillas, ya que es un enunciado textual. ¿Qué dice este enunciado? A temperatura constante, el volumen de una masa es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. Acuérdense que la masa es gaseosa, ¿no? A temperatura constante, el volumen de una masa gaseosa es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. No se olvide lo que estaba haciendo énfasis el día en la anterior clase, en donde decimos que el estado 1 le vamos a llamar estado inicial. Estado 2 será el estado final. Entonces un gas va a pasar desde un espacio inicial a un espacio final. 1 significará inicial, 2 significa final. Con esta reflexión voy a dar interpretación a esta frase que determina la ley de Boyle, pero lo vamos a hacer mediante un gráfico. Miren un gráfico que lo voy a diseñar. Voy a ejemplificar que tengo una olla de presión. ¿Sí? Esta sería la olla de presión en el estado inicial. Después tengo la misma olla de presión ya después que ha pasado algún tiempo. ¿Sí? Estado final. Para esto miren lo que dice, a temperatura constante. Digamos que esto es una flama es la relación de la temperatura, ¿no es cierto? Si la temperatura es constante, quiere decir que en el estado 1, o sea, en el estado inicial, la temperatura siempre va a ser la misma en el estado final. En Quito, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces, digamos que yo empecé con 100 grados centígrados en el estado inicial y en el estado final debo tener los mismos 100 grados centígrados, porque acuérdense lo que dice acá, a temperatura constante. Entonces, estado inicial 100 grados centígrados, estado final 100 grados centígrados, no cambia, ¿sí? Eso es constante. El volumen de una masa. Esta olla, le hice el ejemplo de una olla de presión porque ahí es en donde podré poner como ejemplo la presión. Digamos que cuando encendí la olla, aquí tenía una presión, digamos que fue una atmósfera. ¿Sí? Empecé con una atmósfera. Aquí tuve el agua que me dio como producto el gas. El gas lo voy a medir, el volumen. Voy a poner 10 litros. Tuve 10 litros en esta olla de presión. Eso empezó. Al final, en mi olla de presión, obviamente como ya comienza a hervir, la presión tiene que aumentar. Entonces aquí le grafico a la presión, acuérdense que es la fuerza, ¿sí? La presión aumenta. Entonces ya no tendré una atmósfera. Si aumentó, ahora tendré 2 atmósferas. ¿Sí? Aumentó la presión. ¿Y qué pasa con el volumen? El volumen, si estuvo con 10 litros al inicio, ahora ya voy a tener un menor volumen. Voy a tener 5 litros. Acuérdense que las ollas de presión tienen una válvula por donde suele escapar el exceso. Por ende hará que el volumen disminuya. Entonces eso se refiere acá el enunciado. El volumen de una masa gaseosa es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. En síntesis, si la presión sube, es inversamente proporcional, la presión sube, por ende el volumen tiene que bajar, porque es inversamente proporcional. Lo contrario, si la presión llegara a bajar, el volumen tiene que subir, ¿sí? Inverso, a eso se refiere. ¿Quién cambia entonces en esta ley de Boyle? La presión y el volumen son inversos. ¿Quién se mantiene constante? La temperatura. Entonces, en base a esto, se diseñó una
una fórmula para poder resolver casos con los que intervengan la presión, el volumen y la temperatura. ¿Qué me dice esta fórmula? Presión 1, que era 1 inicial, por volumen 1 o volumen inicial, va a ser igual a presión 2, o sea, presión final, por el volumen final. ¿Sí? Esta es la fórmula entonces que va a establecer el comportamiento de los gases según Boyle. Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. ¿Sí? Con esto podemos resolver algún tipo de ejercicios que se nos presenten, como por ejemplo el que está aquí. ¿Sí? Este ejercicio lo pongo para que usted pueda tener como ejemplo y resolver los que les daré a continuación. Miren lo que dice. La presión que se ejerce sobre 25 litros de un gas aumenta desde 15 atmósferas a 85 atmósferas. Pregunta, calcular el nuevo volumen si la temperatura permanece constante. Como siempre, entonces yo les he dicho, vamos a sacar datos, ¿sí? ¿Cuáles son? La presión que se ejerce sobre 25 litros. Ese 25 litros me está hablando de volumen. Como me dice que se ejerce sobre 25 litros, será el volumen 1, o sea, el volumen inicial. Volumen inicial, 25 litros. De un gas aumenta desde 15 atmósferas a 85 atmósferas. Entonces ahí está clarito. Presión 1, porque dice desde. Presión 1, 15 atmósferas a 85 atmósferas. Entonces esa será mi presión final. Ha llegado a 85 atmósferas. Calcular el nuevo volumen. Está clarito. Nuevo volumen, entonces volumen 2. Eso me pide que calcule. Si la temperatura permanece constante. Obviamente entonces no entra la temperatura en mi fórmula. Eso me va a servir mucho este dato al final cuando veamos todas las leyes a poder diferenciar una de otra. Entonces hay que estar claros que aquí en este caso cuando me diga que la temperatura permanece constante se está refiriendo a la ley de Boyle. Bien, aquí no hay nada que hacer, simplemente aplicar la fórmula, ¿sí? ¿Qué me dice la fórmula? Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. ¿Qué estoy buscando? Volumen final. Entonces de la fórmula despejo el volumen final. Esto es igual a presión inicial por volumen inicial dividido a la presión final. ¿Sí? Así queda el despeje. Entonces reemplazo. Usted ya lo puede hacer directamente, pero yo les voy haciendo paso a paso como siempre, ¿sí? Presión inicial, 15 atmósferas. Por volumen inicial, 25 litros. Esto se divide para la presión final, que es 85 atmósferas. Elimino los términos semejantes, atmósferas y atmósferas. El volumen final me dará en litros. 15 por 25 dividido para 85 me da como resultado 4.41 litros. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Entonces miren aquí con qué ustedes se pueden encontrar más adelante. Tal vez nos podemos encontrar con que las unidades no están, los datos no están en la misma unidad. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Igualar, ¿no es cierto? Que la atmósfera esté con atmósfera. Digamos que aquí me pone torr, transformo primeramente atmósfera para que las unidades sean iguales. Por lo general, cuando hablo de presión, tengo que trabajar en atmósferas. Cuando hablo de volumen, depende del ejercicio en que me pide. En este caso no estableció, por lo tanto le dejamos en litros. Si dijera cuál es el nuevo volumen en mililitros, transformo esta unidad de litros a mililitros. Bien, muchachos, así de simple es la primera ley. Entonces les dejo a continuación una serie de ejercicios, me parece que son 9 o 10 ejercicios que les dejo. Hoy es lunes. Estos ejercicios tienen que estar hechos para el día miércoles. En sus cuadernos nomás, no es necesario que me envíen. El día miércoles les daré la siguiente ley y el día viernes damos evaluación de la ley 1 y de la ley 2, ¿sí? De la ley de Boyle, que es con la que arrancamos,
y el día miércoles les daré la siguiente ley para que el día viernes demos las dos leyes. En sus cuadernos asimismo resuelven por favor el resto de ejercicios que les dejo a continuación. El día miércoles también ustedes, si me hacen algún comentario en el grupo de WhatsApp en donde tengan problema en algún ejercicio, yo lo resuelvo, ¿sí? Y les vuelvo a subir otro video con los problemas que tengan, con los ejercicios que tengan problemas. ¿Sí, muchachos? Que estén muy bien, jóvenes. Espero que les vaya bien en este tema. No se olviden de decirme si tienen algún problema, por favor, para poder ir aclarando. Gracias, muchachos.